Señoras y señores, en nombre de Fundación El Libro, organizadora de la 41ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, les damos la bienvenida a la presentación del libro Economía Callejera de Iván Hein, de Ediciones Continente. Le cedemos la palabra a quien es el moderador de este encuentro, el señor Santiago Rodríguez. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Hoy estamos acá en un día muy especial y para recordar también y homenajear a una persona muy especial. A un militante fervoroso, a un compañero, a un gran economista, un economista brillante, a un hacedor, a un todoterreno y para muchos de nosotros también a un gran amigo y para algunos de nosotros casi un hermano. Hoy estamos para homenajear a Iván Hein. Iván tenía muchísimas virtudes, pero para nombrar algunas es que era un gran militante, un gran hacedor y un gran comunicador. Y en lo que es la militancia política y la construcción tenía un trabajo todoterreno que incluía la militancia en los barrios, que incluía la relación con los compañeros de los distintos organizaciones sindicales, que incluía también construcción con entidades gremiales empresarias, que incluía militancia en la universidad, incluyó en el secundario, militancia en profesionales, en la gestión. La verdad que era amplísimo el espectro de militancia y de actividad de Iván. Y eso se ve hoy acá. Hoy tenemos muchísimos compañeros, compañeras, tenemos militantes de los secundarios, de la universidad, de la gestión, de los barrios, muchísimos amigos, la familia. Acá está el padre y la madre, Víctor y Patricia. Los militantes economistas también, que lo acompañaron siempre mucho, sobre todo en los últimos años, empresarios, la verdad que compañeros de asociaciones gremiales, la verdad que el espectro era amplísimo. Y también era un gran comunicador, y hoy estamos en gran medida por eso acá también, porque estamos presentando un libro, Iván Hein, Economía Callejera, que es un libro que muestra plenamente su faceta como comunicador, como le decían, el economista callejero, como un comunicador popular, como para poner las cosas fáciles, para llegar a la gente, para poder explicar y poder hacer, como él decía, que no te metan el perro, poner la economía al alcance de todos y ponerla al servicio de la transformación social, ponerla al servicio de la política, que en definitiva era el gran objetivo. El objetivo de Iván siempre fue transformar el país. Lo que él hizo en los últimos 10 años fue apoyar el proyecto político que condujo Néstor Kirchner y que conduce Cristina, y la verdad dejó todo su esfuerzo, toda su entrega y dejó su vida en eso. Así que creo que hoy lo que venimos a reivindicar también y fundamentalmente es esa faceta de comunicador, esa faceta de militante desde el discurso, desde la palabra y desde la entrega. Este libro está acá por muchísimas cosas, pero hay algunas personas, algunas instituciones que realmente hay que destacar y hay que agradecer el esfuerzo que hicieron para que hoy estemos acá y que este libro exista. En primer lugar, hay un compañero que se puso muy al hombro la militancia del libro, la compilación de los documentos, que participó también
en el origen de estos documentos cuando fueron discutidos y escritos en el suplemento de Niapalos, que es Santiago Patucho Álvarez. También está con nosotros Federico Siliano, que participó en aquel momento, que era editor de Niapalos. También participó del libro Diego Sánchez. Diego Sánchez es el que escribe y contextualiza, participó mucho en lo que son los párrafos que contextualizan cada uno de los capítulos que corresponden a una publicación de la columna en el suplemento semanal. Alfredo Zayat, que contribuyó desde el prólogo. En tercer lugar, agradecer a la familia toda, pero en particular a Patricia y Víctor, que autorizaron la publicación del libro y además autorizaron que los derechos del libro que surjan de las ganancias por las ventas sean donados a un comedor, que es un comedor que queda en la Villa 31. Este libro, que creo que también es muy simbólico, fue impreso por cooperativas, que son empresas recuperadas, y que también marca un poco un mismo camino, ¿no? Incluso algunas de las cooperativas, está la cooperativa Chilaver, donde Iván en algún momento, allá por los convulsionados momentos del 2001, 2002, daba una mano, acompañaba, trataba de encontrar una solución en el medio del caos social. Así que eso también, agradecerle a las cooperativas por su participación y por su trabajo. Al vicepresidente de la Fundación El Libro, Alejandro Bacaro, que son los que organizan la feria, que nos apoyaron y nos ayudaron para poder realizar el evento de hoy de distintas maneras. A todos los compañeros y compañeras que hicieron parte de estos textos y que alimentaron las ideas esas que tenía Iván, una tras otra, fervorosas, impulsivas, pero también muy reflexivas y profundas, dentro de los que están también los economistas que trabajaron muy cerca de él estos años, pero también están los compañeros como Paula, como Esteban, también están los compañeros de la conducción de la Cámpora, como Juan Cabandier, como Guado de Pedro, que estaban viniendo pero que no pudieron llegar, como el Cuervo Larroque, que está entre los panelistas, pero que probablemente llegue más tarde, si es que puede llegar, y como Mariano Recalde, acá al lado mío. También compañeros que militaron en TNT en la época de gestación de estas ideas, sobre todo de las ideas económicas, como el mismo Augusto que está acá, o el mismo Axel Kisilov. Augusto está reemplazando a Axel o viene en representación de Axel, aunque tiene entidad propia, y Axel tenía muchas ganas de venir, iba a venir, la agenda, bueno, creo que habrán visto la tele, habrán visto los portales, claramente no pudo estar, está en Estados Unidos, en algunas cuestiones que son por demás importantes para el futuro de todos nosotros. Fuera buitre. Y por último, a la editorial Peñalillo Ediciones Continente y a Jorge Gurbarov. La editorial nos apoyó de distintas maneras, pero no es caprichosa la elección, sino que
que tiene que ver con algunas cuestiones simbólicas. Es la editorial donde se han publicado grandes pensadores nacionales. Y lo que podemos decir sin duda es que Iván, entre otras cosas, era un gran pensador. Entre otros grandes pensadores nacionales, es la editorial que publicó oportunamente Jaureche. Así que gracias a ellos y desde luego destacar lo importante de la simbología de eso. Agradecer a todos los presentes finalmente. Tenemos 2 ministros de gabinete, el ministro Tomada, la ministra Rodríguez. Carlos Tomada también ha contribuido desde luego a las discusiones que seguro han formado parte de este libro, de estos textos. Así que bueno, hechas las presentaciones, hechos los agradecimientos, vamos a las presentaciones, que un poco ya las hice, pero lo repito brevemente. Está Federico Siliano, que actualmente es el director de Niapalos, que en ese momento era el editor de Niapalos y que participó y trabajó en la edición de la gran mayoría de los textos que figuran en este libro. La verdad que la mayoría no necesita presentación. Alfredo Zayat, un reconocido periodista y economista heterodoxo, que trata también de que se entienda la economía para el común de la gente o para la mayoría de la gente, y que también desde su discurso y desde su texto es una persona comprometida. Augusto Costa, secretario de Comercio, militante de muchos años, economista, militante de TNT en su momento, y que compartió con Iván algunos de los momentos más intensos de la militancia universitaria en los años 2000, 2001 y 2002, donde era, y fines de los 90, donde realmente era mucho más difícil militar desde la universidad y donde el país estaba prendiendo fuego y surgieron muchos de los compañeros que hoy están ocupando importantes espacios en este proyecto político. Bueno, y Mariano Recalde. Militante de toda la vida, miembro de la Conducción Nacional de la Cámpora, presidente de la Unión Argentina y nuestro candidato a jefe de gobierno por la Ciudad de Buenos Aires. Y que todos estamos seguros que vamos a terminar gobernando con Mariano en la Ciudad de Buenos Aires en algún momento. Bueno, empezamos. Federico, te paso la palabra. Bueno, buenas noches. Lo primero que quiero decir es que de todas las satisfacciones que me dio Niapalos en los últimos 6 años, de hecho el primer Niapalos salió la última semana de abril del 2009, así que coincidencias raras, estamos cumpliendo 6 años este día, esta semana. Bueno, de todas las satisfacciones que me dio, estar en esta mesa es una de ellas, es un honor para mí estar acá. Como vengo de la gráfica, he preparado algo medio escrito, medio dicho, así que espero no ser muy aburrido. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es lo que estamos presentando acá? Son columnas que Iván escribió en Niapalos entre 2009 y 2011. Por alguna razón, digamos, Iván fue el primero de todos nosotros que empezó a tener cargos importantes y entonces no pudo continuar porque en algunos momentos incluso, bueno, recién contábamos una anécdota de Iván en Panamá escribiendo con la BlackBerry la columna de Niapalos y mandándola pegada en un mail. Y yo diciéndole, no, Iván, no te das problema si no llegás. Y él diciendo, no, porque hoy en La Nación salió y yo le quiero contestar y qué sé yo. Y los que lo conocieron Iván saben de qué estoy hablando. De modo tal que ese periodo de tiempo es el que estamos abarcando. El libro tiene una cosa muy amigable, recién hacía referencia a él, que es que cada una de las columnas tiene un pequeño prólogo que explica qué es lo que se estaba discutiendo en ese momento, que nos permite reconstruir contra qué estaba discutiendo Iván. Entonces, eso lo hicimos nosotros, lo hizo Diego Sánchez, que es un trabajo como muy artesanal, columna por columna, reconstruyendo declaraciones, notas de otros diarios, para ver qué es lo que estaba pasando y con lo que Iván, cuál es el contexto general.
Por otro lado, Iván fue parte central del suplemento. Él estaba en el suplemento antes de que el suplemento saliera, participó de las discusiones de su fundación. Cuando empezó el suplemento nos reuníamos semanalmente a discutir el sumario. Obviamente, una reunión de sumario de un suplemento en el que estaba Iván era una reunión de escuchar a Iván con todas sus argumentaciones, tratar de meter algún bocado, pero al mismo tiempo era genial porque tenía ideas geniales. Iván era realmente genial. No es un dato menor el tema de esto que les decía de la contextualización, porque está muy vinculado con el tipo de intervención que Iván producía en el suplemento, que era una columna de economía, pero era mucho más que una columna de economía. A mí me parece interesante que se diga que Iván era un divulgador de la economía, pero era más que eso, porque Iván era un militante. Iván no se conformaba con que nosotros entendiéramos el problema del tipo de cambio. Iván quería que nosotros militáramos por las ideas que él tenía. Y ese tipo de intervención militante le da otra atención al texto. Me quiero ceñir a la escritura de Iván, no a una cosa más volada, ensayística, sino a lo que él escribía. A todos nosotros en la escuela nos enseñaron que no hay que escribir como se habla, porque está mal. Bueno, en el caso de Iván no, porque él tenía una inflexión sobre eso. Es decir, las columnas de Iván son una forma de su intervención oral escrita, pero bien escrita, no mal. No es que escribía como hablaba porque escribía mal. Escribía bien, pero tenía tensión. Y esa tensión a mí me llamó la atención porque las volví a leer ahora para venir acá, y la edición del libro, yo la leí 3 veces. La leí como editor, las volví a leer cuando hicimos el libro y las volví a leer para venir acá. Y siguen teniendo esa tensión. Eso no es tan sencillo de conseguir cuando uno escribe. Sobre todo cuando es un periodista. Hay muchos periodistas muy buenos que no tienen esa tensión para escribir. ¿Pero por qué tenía esa tensión? Porque Iván militaba las columnas. Digamos. Iván era un militante. Antes que nada era un militante. Un militante de 24 horas. Además era un gran economista, era un tipo muy lúcido, era un tipo académicamente muy sólido, era un gran polemista, era un gran discutidor, pero era un tipo que militaba. Y eso se ve en esas columnas. Otra cosa que es clave para mí de pensar, que es que las columnas de Iván son entre el 2009 y el 2011. Pongámonos en situación, para decirlo de alguna manera. El suplemento empieza a salir a fines de abril. Las columnas se escriben entre la derrota en la provincia de Buenos Aires y el triunfo del 54%. Esos 2 años son. Que son 2 años donde pasaron muchas cosas, porque en el medio está la muerte de Néstor Kirchner, que para muchos de nosotros es un momento clave, por muchas razones, pero para pensar uno solo, es el momento donde se cristaliza todo un proceso que venía de antes, que se veía venir por todos lados, pero que eso es el golpe que lo pone en situación. Y eso, digamos, no es algo menor en términos de... Porque, ¿qué es la emergencia de eso? Para mí, y lo digo, digamos, para ser claro, es la emergencia de una juventud militante, políticamente organizada, desplegada en el territorio, con agenda propia y, para mí, con una cosa diferencial, que está construyendo un proyecto de masas. Es una experiencia de masas, es una experiencia masiva, no es una experiencia política intensa de los que siempre hicieron política. La experiencia juvenil que se desata, no digamos a partir de la desaparición física de Néstor Kirchner, sino en un proceso más largo, desde mi perspectiva, tiene ese diferencial, que es que se piensa como una experiencia masiva que convoca a los que antes no se convocaba. En el corazón de esos años está Iván. Iván es parte central de esas discusiones, de las discusiones de ese momento, 2009, 2011. El libro está bueno porque cuando uno lee las columnas, además lo que hace es reconstruir las discusiones de esos 2 años. Es un libro que es además una historia del país. Iván habla todo el tiempo del país del 2009 y del país del 2011. Para no ser tan largo, pero me interesaría hacer una referencia a una cuestión. El otro día leí a un amigo historiador, quizás algunos lo conozcan, que publica una cosa en Facebook muy interesante a propósito de una cosa que se viene discutiendo desde el verano, que está en el candelero público. El historiador es Gabriel Di Meglio, escribió en su muro una reflexión a propósito de los discursos o los diagnósticos urgentes en virtud del mentado caso Nisman, que todos conocemos. Y lo que dice él es, en realidad, todo lo que se dijo, además de malintencionado, estaba mal. Y estaba mal porque no sucedió, pero estaba mal porque era apresurado. Y él usa una categoría que a mí me interesa mucho, que es, dice, eso es presentismo, lo llama él. ¿A qué se refiere con el presentismo? Como algo
que está mal porque se apuraron, porque no esperaron. Obviamente él defiende su gremio, es historiador y dice, lo mejor es historizar. Cuando yo leí eso, estaba pensando que tenía que venir acá, entonces dije, ahí está la clave. Porque no hay nada menos presentista que las columnas de Iván. ¿Qué hace Iván? Hace una cosa que es muy sencilla, la hace siempre. Si uno lee las columnas, él parte de un problema que está en el barullo público del momento. Una columna de La Nación, una declaración de un economista que dijo que la cosa, una declaración del FMI. Lo que está en el momento, ahí, en el presente puro. ¿Y qué hace con eso? Lo agarra, lo saca, lo despresentiza, diríamos, leyéndolo a Gabriel. Lo recorta, lo organiza como problema y lo pone en la historia. Y después lo trae de vuelta al presente. Pero ya es otra cosa lo que trae al presente, porque ya no trae eso que está en el barullo, porque ya lo politizó. Es decir, lo historizó. Lo politizó en el mejor de los sentidos, quiero decir. Lo historizó. Entonces, cuando lo trae, ya no es lo mismo. Entonces, por ejemplo, se discute el dólar en una columna y dice, ¿desde cuándo los argentinos pensamos la economía en términos de dólar? Dice Iván. ¿Y qué pasó en ese momento para que esto sea así? Se discute el control de las importaciones. Y se pregunta entonces, ¿qué significa que un Estado defienda la producción nacional? ¿Qué pasó cuando eso no sucedió? ¿Quiénes son los actores que critican esas políticas? ¿Cómo se comportaron en otros contextos? Una vez historizado, vuelve y lo pone en el presente. Y explica. Entonces, cuando uno lee la columna, hay algo de la iluminación que pasa ahí, porque hace este movimiento de sacarlo del presente para volver a ponerlo en el presente. Porque a Iván no le interesa otra cosa que discutir el presente. Lo que hace es un movimiento que le permite volver al presente con otra fuerza. Esta última afirmación me lleva al último punto que quería tratar. Yo siempre pensé que cuando uno produce un hecho periodístico, cultural, político, el que sea, hay una sola cosa que no puede no ser, que es contemporáneo. Si uno no es contemporáneo a su época, lo que hace como que se desinfla. Esto es una jactancia colectiva de los que hacemos ni a palos, no es personal, es de toda la gente que lo hizo, de Patucho y todos, Diego, Franquito Vitali, el mismo Iván, todos los que trabajamos en algún momento o seguimos trabajando en Niapalo, que es haber sostenido esa contemporaneidad, haber habitado esta época con intensidad, siempre poniendo el ojo en eso, en dónde está la sintonía de lo contemporáneo. Cuando volví a leer las columnas de Iván, me di cuenta la cantidad de veces que Iván usa Niapalos para terminar su columna. Él utilizaba, era un mote, él hacía una pregunta retórica. ¿Volver a los 90? Que es una pregunta retórica, con lo cual no necesita que alguien diga no. Pero él lo decía. ¿Volver a los 90? Ni a palos. Todas las columnas terminan igual. Entregar la economía, ni a palos. Negociar, ni a palos. Siempre es igual. Si ustedes leen el libro van a ver que ni a palos es una muletilla que él usa. ¿Qué es el nombre del suplemento? Entonces ahí pensé, si el suplemento sí, ¿se acuerdan del sí? Era parte de la manifestación de cierta afirmatividad juvenil de la primavera democrática. Por eso era contemporáneo, porque en los 80 estaba bien decir que sí. Del mismo modo que en los 90 estaba bien decir no, que es el suplemento de página de los 90. Entonces pensaba en Niapalos. ¿Qué quiere decir Niapalo? ¿Qué quiere decir para nuestra generación? Porque hay una cosa, una afirmación generacional, me parece. O sea, ni sí ni no, Niapalos. Niapalos es una voz argentina que es menos que no. Quiere decir menos que no. Entonces pensaba, es la voz de los que nos formamos políticamente en los años en que se militaba para decir que no. Y que ahora decimos ni a palo retrocedemos. Yo le puedo decir cuando empecé yo empecé con el no a las privatizaciones. Es más, yo empecé con una plaza que se llamaba Plaza del No, que le armaron a Menem. Y después Neustadt, no sé si ustedes recuerdan, hizo la Plaza del Sí y la rompió, la Plaza del Sí. Se llenó, pero yo fui a la Plaza del No. Y de ese no fue no a las privatizaciones, no a la Ley Federal de Educación, no a la Ley de Educación Superior, no al indulto, no a la flexibilización laboral, no al ajuste. Cada uno ponga todos los no, que su biografía les habilite, hasta que en algún momento nos dimos cuenta que podíamos empezar a decir que sí y que decíamos ni a palos para no retroceder. A mí me parece que en ese ni a palos, en esa invectiva, también Iván está ahí y lo usa, y lo usa, y lo usa. Quiero decir alguna cosita más y ya. Iván vivió en carne propia el 2001. Él contaba una anécdota siempre, que era el día que lo fue a ver a Curto. No sé si todos lo saben, pero Iván vendía cosas en la calle para pagarse los estudios. Y la policía le llevaba las cosas que vendía. Entonces lo fue a ver a Curto, porque él estaba en Sáenz Peña. Él la contaba siempre, esta anécdota. Ustedes no sé si saben, pero Curto te recibe a la mañana a una cantidad de vecinos que tienen problemas, a las 5 de la mañana a unos números, y recibe todos los días 10, 15, 20 vecinos. Bueno, uno de esos que recibió
fue el compañero Iván, que le iba a pedir que la policía no le levantara las artesanías, porque con eso él se estaba pagando los estudios. Y él la contaba y le ponía siempre algún aderezo nuevo a esa anécdota, que para Iván es parte de su discurso fundacional. La plaza del 2001, las artesanías, la reunión con Curto, la militancia universitaria, TNT, la política. Siempre la política. Para Iván siempre es la política. Iván fue quizás tenga el dato erróneo, pero creo que es el primer presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires, que no es de la Franja Morada, en 20 años, con TNT. No es un dato menor cuando uno piensa en estas cosas, porque los que empezamos a militar en esa época, siempre digo lo mismo, los que nos decimos jóvenes porque todavía queda canchero, pero que ya estamos medio de salida del asunto, y que empezamos en los 90 a militar y que militábamos en organizaciones de carreras, independiente de la UBA. Para todos los que militábamos en otras facultades, TNT era como un modelo de intervención política, un modelo de intervención pública universitaria. No es casual que muchos de ellos ahora participen de este proyecto político. Iván era uno, fue el primer presidente. Metáfora brutal o comparación evidente con el 2001, la primera cara que el Estado tenía para mostrarle a un joven estudiante en el 2001 era la cana. Vaya que las cosas han cambiado en Argentina de un tiempo a esta parte. Para decir lo último, la suya fue una biografía modelada al calor de lo mejor de su época y de su cultura, y este libro le hace una justicia enorme a un compañerazo y a un amigo que extrañamos siempre. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Federico, muy lindo, la verdad. Ahora sigue Alfredo. Buenas noches, gracias por la invitación. Me siento muy cómodo y contento de participar en esta presentación, y me sentí también muy contento cuando me invitaron a escribir el prólogo. Me llamo Santiago, me insistió Santiago, tardé bastante hasta entregárselo, y leyendo el libro, leyendo cada una de las notas de Iván, voy a confesarles un sentimiento que no es muy bueno transmitirlo, pero me dio mucha envidia. Me dio mucha envidia diciendo, ¿por qué yo no lo edité? ¿Por qué no lo escribió en Página 12? ¿Por qué no lo escribió en el suplemento Cash, que edito? Y esto es en relación a cuál es uno de mis principales desafíos en el oficio de periodista, y fundamentalmente en el oficio de periodista de una sección que es la sección de economía. ¿Y cuál es ese desafío? Que la gente lea la sección de economía. Porque uno de las primeras grandes frustraciones vinculados con el periodismo y con la sección de economía es que, bueno, en las reuniones sociales, con amigos, decís, bueno, ¿a qué te dedicas? Estoy diciendo hace ya muchos años. Al periodismo. Ah, qué bueno periodista. ¿En qué sección? ¿A dónde trabajás? En economía. Ah, yo no la leo. La pasan. ¿Y pero por qué la pasan? Y la verdad que tienen razón en muchas ocasiones de pasarla. Porque la respuesta era, bueno, porque no entiendo nada. No entiendo lo que se escribe de economía y no entiendo la economía. Entonces, el gran desafío, y que Iván lo cumple con sus textos, es que la economía sea entendible. Que la economía llegue a las personas que plantean inicialmente, yo no entiendo economía. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el principal desafío? Porque cuando las mayorías dicen no entiendo de economía, ¿qué pasa en esa situación? ¿Qué ingresa por esa grieta? Ingresan los economistas del saber económico convencional, o sea, los mercaderes de la angustia, o sea, los vendedores de humo. ¿En qué? En contra de los intereses de la mayoría.
Por eso yo, digamos, uno de los principales objetivos en mis trabajos y fomentando que los jóvenes economistas, las generaciones jóvenes e incluso periodistas y economistas, digamos, escriban para desmoronar los postulados tradicionales del saber económico convencional, pero derrumbarlos en un lenguaje que sea accesible. Porque la economía no es complicada, la economía te la hacen complicada. Y la hacen complicada a partir de un lenguaje encriptado, un lenguaje cerrado, un lenguaje técnico, un lenguaje tecnocrático, pero que tiene un objetivo político. No es simplemente para mostrar ese supuesto saber neutral que se presentan los economistas ortodoxos, sino que plantean ese lenguaje encriptado es para que no lo entendamos. Y cuando decimos no entendemos, ¿qué es lo que ahí estamos perdiendo? Cuando la sociedad dice no entiendo economía, lo que está haciendo, está cediendo el conocimiento. Y cuando se cede el conocimiento, esa sociedad, vinculado con un tema tan relevante que hace a su propia vida cotidiana, la vida económica, queda vulnerable, queda sometida. Entonces, por eso es tan relevante este libro de Iván, como otros libros de jóvenes economistas, y como que exista ese interés por entender cómo funciona la economía. Y no la economía clásica, la economía tecnocrática, la economía política. Porque la economía, ya lo repito tantas veces, pero vale la pena insistir, la economía es una ciencia social, no es una ciencia exacta. Y entonces no existe esta economía con como modelos, con una sucesión de ecuaciones matemáticas donde se llega a una variable y si sube o si baja esa variable se resuelve el problema. Porque la economía siempre va a estar en tensión. Vieron que permanentemente los economistas ortodoxos, conservadores, neoliberales, los gurúes, o como yo los llamo más claros, los hombres de negocios dedicados a la comercialización de información económica, plantean siempre las soluciones únicas, como verdades únicas. Y la verdad que la economía es un espacio de disputa de poder. Y es un espacio de disputa de poder de diferentes sujetos sociales, económicos, con intereses contrapuestos. Y por consiguiente, están en tensión y están en conflicto. Y la economía siempre va a estar en tensión. Por eso a mí no me gusta hablar sobre los problemas económicos. Si la economía permanentemente le va a ir planteando desafíos y tensiones, las tensiones pasadas, cuando se resuelve, aparecen nuevas. Y así funciona la economía, porque así funcionan las sociedades y así funcionan las tensiones que existen de los grupos sociales y económicos que tienen intereses contrapuestos. Lo relevante del libro de Iván es que se revela los postulados del saber económico convencional, donde plantean los debates cotidianos en ese periodo que antes mencionaba Federico, en esos 2 años, en esos debates cotidianos, en un lenguaje, como bien dice el libro, callejero. Y se propone ser divulgador. Y divulgador que tiene como objetivo acercar el saber económico a las mayorías para desarticular los postulados de la ortodoxia. Pero la divulgación sin pasar el límite de la vulgarización. Uno encuentra muchos de los economistas que circulan por los medios de comunicación que aparecen como grandes divulgadores, pero en realidad tienen un discurso vulgar sobre los fenómenos económicos. Y esa vulgarización
y planteado además como si son los portadores de la verdad absoluta, lo que va construyendo, cuando yo les mencionaba antes, como los mercaderes de la angustia, en realidad lo que están construyendo es la economía del miedo. La economía del miedo es que tiene su primer paso cuando decimos no entiendo de economía. No entiendo de economía, cedemos el conocimiento. Aquí, ¿a quiénes? A estos técnicos que se presentan con un supuesto saber neutral, pero que es eminentemente político e ideológico. Y no está mal que sea político e ideológico. Lo que sucede es que encubren que son políticos e ideológicos. Y lo presentan como es un saber neutral y técnico. Y por eso tienen impunidad. Y tienen impunidad en los pronósticos a partir de ese dispositivo de difusión del poder que dan los grandes medios. Sobre esa impunidad de los pronósticos hay uno de los textos que aquí me voy a detener porque es parte de ese territorio que a mí me divierte mucho, que es precisamente ver la impunidad y los pronósticos fallidos de los economistas ortodoxos, los economistas mediáticos, que uno de los textos de Iván, el signo de pregunta es profetas del fracaso o fracasos profetizados. Y entonces el comienzo son 5 pronósticos de diferentes economistas, que los voy a leer, consultores, ¿no? El primero es de abril del 2002, de Miguel Ángel Broda, consultor independiente, que decía: el mejor escenario esperado es que el dólar cueste 5 pesos y la inflación supere el 175. El peor es dólar a 20 pesos e inflación del 1100. El dólar a 20 no llegó, todavía estamos en el 2015. Él lo dijo en el 2002. En abril del 2002, Ricardo López Murphy dijo: solo quedará 1 de cada 3 bancos. Jorge Ávila, también economista del SEMA, dijo: no habrá moneda ni banca por 2 generaciones. Esta política es un ticket a la hiperinflación. En agosto del 2002, Daniel Artana: los números del año que viene van a demostrar que la economía siguió cayendo. Octubre del 2002, Carlos Melconian dijo: el término crecimiento económico o reactivación le queda grande a este veranito. Ya todos sabemos, estamos hablando opiniones del 2002, que todo eso no se cumplió. Iván escribió: ¿pero cómo? ¿No era la economía ortodoxa una ciencia casi exacta? Al parecer, tiene más de espiritual y de adivinación que de exactitud y cientificidad. Y también una buena dosis de política, ya que todos esos muchachos fueron funcionarios de Menem y de la Rúa, cuando no de la sangrienta dictadura militar de Videla, Viola y Macera. Basta observar las declaraciones del inicio de este artículo para darse cuenta de que, a pesar de que utilicen cifras en sus discursos y se muestren muy seguros de lo que dicen, le pifian como pifia cualquier charlatán de café. Basta solo con darse cuenta de que esas declaraciones fueran hechas en el momento en el que empezaba el proceso de crecimiento económico y social más importante de los últimos 100 años de nuestra historia. Y termina: los nuevos y los viejos profetas de la economía comparten su visión de la economía, su elección por gobiernos que endeudan y achican el Estado y la gran participación que les otorgan medios de comunicación. Es por esto que es muy importante tener siempre a mano el archivo para evitar que nos sigan vendiendo humo. Pero ¿por qué siguen vendiendo humo?
Y aquí es uno de los grandes temas para que podamos avanzar más allá de indignarnos y señalar cuáles son sus pifias. Digamos, tienen impunidad porque son parte de ese dispositivo de poder. Digamos, son funcionales a ese poder económico. Digamos, porque cualquiera que trabajase en diferentes áreas científicas o en un trabajo en la vida cotidiana y comete semejantes errores de pronósticos, no vuelve. Digamos, el ejemplo que repito una y otra vez. Si uno va a un médico, le hace un diagnóstico y ese diagnóstico es errado, no voy a decir nada trágico, entonces, ¿qué es lo que hace? No vuelve más a ese médico. Y no solamente no vuelve más, no lo recomienda a otro para que vaya a ese médico para que lo trate. O si, sacando el tema de salud, vamos a una cuestión hogareña, uno quiere construir un piso más, un altillo, hasta una propia casa con un arquitecto. Y el arquitecto hace la casa, entrega, le paga todo al arquitecto, pues después de 6 meses siempre lo entrega, pero termina la obra, finalmente termina la obra. Uno abre la puerta y se cae el techo. Uno vuelve a ese arquitecto. Digamos, ¿recomienda a ese arquitecto a familiares, amigos? No. En cambio, la mala praxis de estos economistas persiste. ¿Y entonces por qué? Y entonces ahí es donde uno tiene que empezar a descubrir que son partes de ese dispositivo de poder, del dispositivo de poder de los sectores económicos más concentrados. Y esta es una de las colaboraciones más importantes, esenciales que hace el libro de Iván. El libro de Iván interpela esa economía ortodoxa. Digamos, economía ortodoxa, liberal, conservadora, que hay que decirlo, el paradigma de esa economía es un fiasco, mostró ser un fiasco en Argentina durante décadas, en América Latina, demuestra ser un fiasco en Europa. Está en crisis, pero no está en retroceso. Y no está en retroceso cuando fue la crisis del 2008, 2009, que es lo que todos decían. Y bueno, ya ahora todo esto va a cambiar. Digamos, no va a estar el dominio de las finanzas globales, no va a ser que los bancos van a dictar las políticas económicas, los organismos financieros internacionales, el Fondo Monetario, el Banco Mundial van a cambiar. No, están en crisis, pero no están en retroceso. ¿Y cómo puede darse esa que es supuesta contradicción? Porque son el poder económico, son el poder que hay que interpelar y mostrar sus debilidades y no caer precisamente en las trampas que nos plantean. Y el desafío, como les decía, es interpelarlo desde la economía política. Y para cerrar, porque si no acá me voy a extender y tenemos a 2 políticos para que hablen y amigos de Iván, me parece que el libro de Iván, además de celebrarlo, además de celebrar el trabajo de Iván, hay que leerlo. Y no solo hay que leerlo, sino que hay que difundirlo. Y no solo hay que difundirlo, sino que hay que comprarlo. Y no solo hay que comprarlo para uno, sino que hay que regalárselo a amigos, a compañeros y a los que piensan diferente. Muchísimas gracias. Gracias, Alfredo. Muchas gracias. Bueno. Ahora Augusto Costa, que además prometió que el libro iba a estar con precios cuidados, así que... Eso sí. Adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. La verdad siento una profunda emoción y de verdad, y probablemente esté siempre al borde de emocionarme más de lo que corresponde, pero en primer lugar quiero
dejar en claro que quien era el invitado original a esta mesa es nuestro compañero y querido ministro de Economía, Axel Kicillof, que como se está dedicando a dar estas peleas contra los buitres y contra la especulación financiera internacional, hoy está defendiendo la posición de Argentina en la ONU, en ese comité que se creó a partir de la propia iniciativa de la Presidenta y de Axel de generar un esquema que permita evitar el accionar de estos fondos buitres y todo el daño que le hacen a los países que, en este caso como Argentina, llegó a una reestructuración exitosa de deuda y era importante estar en la ONU en este momento, sentar la posición, seguir avanzando en ese camino. Y antes de venir para acá hablé con él, que estaba contento como le había ido y que quería transmitir a todos ustedes un gran saludo, un gran abrazo, y le da mucha pena no estar, sobre todo también por lo que significó Iván para todos nosotros, quienes tuvimos el privilegio de recorrer con él sus primeros pasos en la militancia, de tener discusiones acaloradas y a niveles que los que conocen a Iván saben cómo terminaban, ¿no? Pero esa confrontación, ese intercambio de ideas nos hacía crecer a todos y nos iluminaba y nos daba mucho dolor de cabeza también, porque eran interminables, pero en ese sentido fue un militante y un compañero muy difícil de encontrar y de volver a ver. Pero más allá de eso, yo lo que quiero comentar es cómo fue que conocimos a Iván, que conocimos sus características, su militancia, su pasión. En el momento en que estábamos en los 90 en la UBA, donde con muchos compañeros que estaban en otras facultades y en otras universidades, estábamos dando una pelea, una resistencia muy fuerte contra el avance del neoliberalismo en la universidad, que, como decía Federico, nos estaba impulsando reformas como la Ley de Educación Superior, que era básicamente una imposición del Banco Mundial para transformar las carreras universitarias en algo más moderno, más orientado al mercado, más acorde con los tiempos, que en realidad eran también las imposiciones y las condicionalidades que los organismos de crédito internacional le ponían a Argentina para seguir prestándole. Y ese fue un avance muy importante en lo que es la educación en la Argentina, y que obviamente hubo mucho movimiento estudiantil en contra, resistencia, pero nos estaban ganando por goleada. Y encima en la Facultad de Económica fue la vanguardia de la introducción de la Ley de Educación Superior con la reforma del 97, que básicamente lo que hizo fue acortar la carrera a 4 años y medio, separar la facultad en dos, o sea, un ciclo general que está disperso en 9 sedes, un ciclo profesional de 2 años en la sede de Córdoba, y eliminación de todas las optativas que se corrían demasiado de lo que era el tronco neoclásico, que era la base de sustento del neoliberalismo, y una pérdida absoluta de calidad y de contenidos en la educación, además que fragmentaban a todo lo que era la posibilidad de construir con compañeros en la facultad un vínculo, una militancia, una discusión sobre qué era lo que estaba pasando en la facultad, lo que estaba pasando en el país, y que era también la estrategia claramente del neoliberalismo para poder seguir avanzando. Entonces, en esa pelea estábamos, la estamos perdiendo en general, pero al mismo tiempo se estaba generando un movimiento en las diferentes facultades. Bueno, Mariano estaba junto con muchos de los compañeros que están acá en Derecho, con NBI, con una experiencia similar. Veo gente también de Exactas, veo gente de Psicología, todos los compañeros que fuimos generando diferentes movidas en torno a esta resistencia, porque como decía Federico, era un no. Era no queremos esto y no queremos dejarlos pasar, pero avanzaban y avanzaban. Y sin embargo, como decía, se venía generando esto, y en Económicas particularmente, a partir de lo que fue toda esa militancia de la agrupación TNT durante los 90, ya para fines de los 90 éramos un espacio consolidado que estaba empezando a disputar, pero que todavía no podía contra ese monstruo que era el subgrofismo, y que tenía en la franja morada de la Facultad de Económicas
a quizás su expresión más acabada, radical, en el sentido radical de la palabra, en el sentido más extremo, y que también por eso nos puso muchísimos desafíos. Entonces, un día, repartiendo volantes en la sede paternal, se nos aparece Iván, fines de los 90, 98, por ahí. Un espécimen rarísimo para esa facultad, extrañísimo. Y como decía Federico, un pibe que vivía en una pensión, que vivía de vender artesanías y chucherías en la calle, que rápidamente se nos acercó y nos dijo: yo quiero ayudar, yo quiero sumarme, y que al día siguiente ya estaba militando a la par de cualquiera del resto de lo que estábamos hacía bastante tiempo, militando en TNT, con un compromiso, con una pasión y con unas ganas que eran realmente destacables, y que además ya al poco tiempo también tenía la llave de la casa de varios de los compañeros, porque venía, se quedaba, quedábamos discutiendo, dormía en nuestras casas, y se fue generando una relación con Iván, y él fue adquiriendo un rol dentro de la agrupación que rápidamente lo transformó obviamente en un referente, porque era un tipo, como decía Federico, brillante desde el punto de vista de sus ideas, apasionado, pero era un militante que era el primero que daba el ejemplo también, y estaba volanteando a las 7 de la mañana, escribiendo volantes a la tarde, estudiante brillante, sí, una personalidad increíble, y era un ejemplo para todos los que estamos militando, y había muchos, como Iván también, que nos potenciábamos, perdón, me incluyo en esa lista, no sé si se dan cuenta, pero que nos potenciábamos al verlo también a él y al poder compartir experiencias como la que estábamos generando ahí en la Facultad de Ciencias Económicas. Entonces, si bien la pasión de Iván era la política, la economía, era una persona con tantas inquietudes también, que todo le interesaba, todo lo absorbía, todo le generaba así intriga, inquietud, desde obviamente la filosofía, historia, literatura, cine, cualquier cosa, y quizás le faltaba un poco de deporte y de fútbol, para mi gusto, pero bueno, le gustaba también, y la música. Y probablemente no muchos sabrán que Iván tocó los teclados en 2 jingles de TNT. Era el tecladista, los teclados de Iván estaban en 2 jingles de TNT, que un día, en esto de estar, en realidad lo que estábamos haciendo, y era nuestra gran pelea, me parece, en los 90, era reconquistar el sentido común de los estudiantes, pero de la sociedad, de ese avance en el neoliberalismo que se había metido en los pliegues del cerebro acá argentino, donde después de machacar décadas y décadas de que el problema es el Estado, el problema es cuando el mercado no asigna todos los recursos, cuando nos proponemos distribuir la riqueza en vez de dejar crecer y que después algún día va a derramar, todas esas máximas del consenso de Washington y de que machacaron y la metieron. Entonces, y que en la facultad también era no solo eso lo que nos enseñaban, sino también pegó lo que pegó en toda la sociedad argentina a partir de la sangrienta dictadura militar, la desmovilización, el hecho de que la política es una mala palabra, de que no hace falta meterse, que no hace falta hacer nada, sino que hay que cursar, irse de tu casa, aprobar los exámenes y trabajar en un estudio contador para que te exploten y te extraigan hasta la última gota de plusvalía, y esa es tu vida. Eso era lo que nos proponía el neoliberalismo en la facultad, y que nosotros estamos disputando eso también, el sentido común. Y cuando el sentido común te lo gana la derecha de esa manera, es una batalla a muerte, porque tenés todas las de perder y porque tenés que ser muy ingenioso también para poder dar vuelta a algo. Empezás perdiendo de -10 el partido, 10-0. Y nosotros todos los días, con Iván, con todos los compañeros, pensamos cómo llegarle al estudiante, cómo lograr romper con esa apatía, con esa cuestión que ya estaba instalada. Y por eso íbamos con nuestro volante, nos quedábamos escribiendo horas y horas de la mejor manera para poder llegar, y lo íbamos logrando. Y recién me acordaba el texto de Iván que leyó Alfredo, que el título era, ¿cómo era? Profetas del fracaso o fracaso profetizado, que era un recurso que usamos mucho, esto de pregunta de ese estilo, y que un día nos dimos cuenta que lo usamos en tantos volantes que el siguiente volante fue títulos pelotudos o pelotudos poniendo títulos, porque ya era como un recurso que hasta nosotros decíamos no da para más. Pero bueno, esa era la forma que teníamos que vincularnos con nuestros compañeros cuando todo estaba armado para que
no podamos hacerlo. Y un día yo le dije a Iván, vamos a hacer un jingle, TNT tiene que tener un jingle, o 2, o 3. Entonces, después de una reunión, se quedó en mi casa, nos pusimos a grabar, él tocaba el teclado, está mi hermano acá, tocaba la guitarra, yo el bajo y la programación, qué sé yo. Bueno, hicimos el jingle. Y eso es una perla oculta de Iván que es una cosa increíble. Que además después me acordé lo que decía el jingle. Decía, no hay nada mejor que el coyote perdedor, votá TNT, ¿no? Porque obviamente TNT, el signo era el coyote de Acme, ¿no? Y después lo pensaba, imagínense un asesor de marketing político, ¿no? Alguien que está en este métier, que le llevas, tomá, tengo el jingle. No hay nada mejor que el coyote perdedor, ¿no? O sea, no pasa ningún filtro de ningún Durán Barba del mundo, ¿no? Pero para nosotros, la forma de... Para nosotros la forma de entender nuestra militancia era decir, sí, somos unos perdedores, somos como el coyote que persigue el correcamino todo el tiempo, nunca lo va a agarrar, piensa todas las estrategias más disparatadas, todas las trampas, pero siempre se te va a escapar, siempre te va a ir. Pero eso era lo que significaba para nosotros la militancia, desde el punto de vista de la utopía, de los ideales, de la convicción, en un contexto donde nunca íbamos a ganar. Pero había que seguir, y había que seguir militando, y había que seguir con esa convicción, porque ese era el camino, eso era lo que... Iván era el primero que estaba en esa. Y ser perdedores también, para nosotros era que los perdedores éramos más. En los 90 todo el pueblo argentino era perdedor, todos los estudiantes de la facultad eran perdedores. Y algún día, cuando los perdedores eran más, íbamos a ganar. Entonces nuestro jingle decía así, los perdedores somos más, votá TNT. Y así íbamos avanzando, militando, y llegamos efectivamente en 2001, donde Iván ya era claramente un referente político, no solo ya de la facultad, sino de todo el movimiento estudiantil. Y en esa elección de 2001 empezamos a poner cartelitos y volantes que decían, ahora sí, es el momento, están dadas las condiciones, el pueblo argentino con todas las organizaciones, toda la militancia, todo el avance de ese proyecto que estaba llevándonos a la crisis del 19-20 de diciembre, era el momento de dejar de ser los perdedores y de poder dar un paso hacia adelante. Y ahí también me tocó ver con Iván la caída de las Torres Gemelas. En la semana de elecciones de 2001 en la facultad fue el 11 de septiembre. El martes 11 de septiembre era la semana de elecciones. Y fuimos con Iván a un local de globos, a comprar globos, porque como nos arrancaban todos los carteles cuando los pegábamos, lo que hicimos fue empezar a tirar globos con gas helio en las aulas, con un cartelito que decía ahora sí, y entramos y lo soltábamos, entonces el globo quedaba arriba, no podían bajar. Y era la forma en la cual nos burlábamos de los que nos silenciaban. Entonces entramos al local de globos con Iván y en la tele eran las 9 de la mañana, estaba la primera torre gemela ardiendo, ¿no? Entonces nos miramos y dijimos, se cae el imperio. Y se estaba cayendo el imperio y se estaba cayendo todo un modelo económico nefasto para Argentina que se estaba expresando de diferentes maneras y que en lo que fue la universidad, por lo menos en económicas, ese año ganamos la elección, más allá que después fue muy difícil poder hacernos cargo de eso, y después lo que decía Federico, ganamos la fuga con un conjunto de agrupaciones independientes, dimos pasos muy fuertes y todo eso que estábamos soñando durante años, empezamos a ver que algo podía ser posible. Y ahí viene, bueno, capítulo también que cuando pasan estas situaciones puede darse, que fue cómo salimos de la militancia universitaria y seguimos proyectando nuestra militancia a nivel nacional, como economistas, como profesionales, como por supuesto militantes del campo popular. Y ahí con Iván tuvimos un choque fuerte, muchos compañeros que no nos pusimos de acuerdo, tuvimos discusiones terribles sobre cómo seguir con la militancia por fuera de la universidad, y lamentablemente ahí es algo que todavía a mí me pesa mucho, tuvimos que separarnos y seguir cada uno con la estrategia que creía que era la mejor, no por
los objetivos, ni por el contenido, ni por lo que soñamos, ni por lo que buscábamos, sino por cómo seguir militando. Pero afortunadamente, mientras nosotros hacíamos nuestro camino, aparece un Néstor Kirchner que empezó a mostrarnos en los hechos que ahora sí íbamos a poder empezar a dejar de hablar de resistencia, empezar a avanzar y a decir que sí. Y todo lo que nosotros soñábamos, y el otro día Axel lo decía, yo nunca pensé que iba a haber en la vida, cuando estudiábamos, un gobierno como el de Néstor y Cristina, donde no solo a él lo iban a nombrar ministro de Economía, sino donde se iban a hacer las cosas que nosotros venimos pensando que este país necesita, que es un país para todos, con inclusión y al servicio de las mayorías. Y cuando Néstor empezó a mostrar que eso era posible, cuando Cristina tomó el guante y siguió con ese camino, y cuando todos los compañeros empezamos a confluir en ese movimiento, nos reencontramos con Iván y pudimos volver a trabajar juntos, a militar, y realmente ahora sí decir, los ganadores somos más, porque hoy, después de una década ganada, los ganadores somos más, y como nos están tratando de volver atrás, y que los que ahora pierden, que son esa minoría que perdió privilegios y que perdió lo que siempre tuvo, me parece que por todos nuestros ideales, todas nuestras convicciones y todo el esfuerzo que venimos haciendo para volver de esa larga noche, hay que seguir ganando, y vamos a seguir ganando por nosotros, por todos nuestros compañeros, por los argentinos y por la memoria de Iván. Muchísimas gracias. Gracias, Augusto. Mariano Recalde. Bueno, buenas noches. Estamos hoy presentando un libro de economía. La verdad que yo no soy crítico literario para hablar sobre un libro, no soy economista, no soy un experto en economía como para presentar el contenido de este libro. Tampoco era amigo de Iván Hein. Miren que lo conozco desde fines de los 90, hemos compartido muchísimas cosas, en todo caso podría ser amigote, hemos tenido algunos encuentros lúdicos seguramente, pero no era un amigo personal de Iván. Pero creo que estoy acá y quiero estar acá y quería estar acá porque sí, con Iván durante muchos años fuimos compañeros de militancia y fuimos compañeros que compartimos muchísimos sueños y un mismo proyecto político. Estoy acá porque muchos de los sueños y los proyectos que teníamos allá a mediados, fines de los 90, fueron esos sueños que nos reunieron y que parecían imposibles de ver realizados, como decía Augusto recién. Y cuando uno lee o relee el libro de Iván, va encontrando muchas de las razones por las cuales uno compartía tantas cosas con él y lo admiraba tanto. Y como militante tenía un montón de virtudes. Tenía un montón de virtudes que permanentemente todos destacan, que era inteligente, que era locuaz, que era buen comunicador, que era carismático, que era perseverante, que era enérgico. Tenía un montón de virtudes, pero yo quiero poner el acento en otra.
que creo que es una virtud que tenemos que seguir reforzando, que es una virtud que no es innata. Por lo tanto, todos podemos parecernos un poquito a Iván. Es que Iván era un estudioso, era un tipo que leía y que se preocupaba por conocer, por estar informado, para después usar eso como herramienta de su militancia y su construcción cotidiana. Y yo quiero reivindicar también esa construcción y esa militancia, muchas veces menospreciada en contextos de construcción política y de militancia fervorosa, esa militancia universitaria, esa militancia intelectual, esa militancia del pensamiento, es una herramienta y es una parte fundamental de la construcción política de un proyecto que quiere transformar las cosas en un país, en una ciudad, en un barrio, en una universidad, donde sea. Yo quiero rescatar esa militancia universitaria que además era la que nos forjó a muchos de los que hoy formamos parte de este proyecto político que transformó la Argentina. Porque cuando arrancamos en cada uno de nuestros grupitos fragmentados, porque la verdad es, como decía Augusto, estaba el grupito de económicas, el grupito de derecho, el grupito de no sé dónde, de psicología, de exactas, ahí veo algunos representantes de esa facultad, más otros grupitos que estaban en un barrio, otros que estaban en otro barrio, el otro grupito que peleaba contra las leyes de impunidad, que peleaba contra el olvido y contra la impunidad que se instalaba como un mal tremendo en la Argentina. Y formamos parte de una militancia muy fragmentada, que resistía, que permanentemente actuaba contra la flexibilización laboral, contra la pobreza, contra los ajustes en la universidad, contra los recortes en educación, contra el hambre. Cuánta militancia que tenía que ver con juntar comida en esa Argentina. Y la verdad que eso nos insumía la mayor parte del tiempo, pero nos quedaba un lugarcito para soñar, nos quedaba un lugarcito a la noche tomando una cerveza, o algún fin de semana después de la actividad militante para soñar con una Argentina distinta, con una Argentina que tuviera un proyecto político. La verdad que no había proyecto, no había futuro en esa Argentina. Eran todas utopías para nosotros y pensábamos distintas formas y leíamos autores sobre las nuevas formas que tomaba la resistencia de los pueblos y las construcciones que avanzaban hacia la liberación, con el zapatismo, distintos autores italianos. Nosotros soñamos, con Iván nos unía aparte otra particularidad de esa época. En esos 90, fines de los 90, principios del 2000, toda esa militancia que teníamos nosotros era una militancia apartidaria. Era una militancia independiente, le decíamos nosotros. No veíamos en ningún partido político y creíamos que los partidos políticos, además, en su totalidad estaban ya, habían perdido su función, habían perdido su identidad, habían perdido todas las cualidades de ser una herramienta para la transformación y buscábamos en otras formas organizativas la resistencia a la construcción de un proyecto político. Éramos todos independientes y provenientes de distintas experiencias, los que teníamos alguna experiencia, que la verdad éramos muy pocos, y el resto pibitos que arrancaban a estudiar en una universidad o que recién salían del secundario, como el caso del Cuervo, que estaba estudiando historia y se iba a los barrios, o Guado, que recién había entendido su historia y empezaba su militancia en Hijos, pero teníamos de esa cosa que nos tildaba de apolítica, que
porque lo menos que tenía era de apolítica, porque si algo que hacíamos, y se nota ahora, era una construcción política, ¿no? Toda la gente de TNT, no quiero hacer nombres para no omitir alguno. Pero con Iván compartíamos algo en ese núcleo tan heterogéneo, tan dispar. Éramos los dos que nos decíamos peronistas aún en ese momento. Los dos que asumíamos nuestra identidad como peronistas. Y costaba mucho, y nos costaba mucho, y la verdad es que era una identidad que costaba asumir y que había que explicar y medio que había que disculparse por ser peronista en una época donde el Partido Justicialista arrasaba con los derechos de los trabajadores, arrasaba con el patrimonio nacional, arrasaba con la industria nacional, arrasaba con todo, se inclinaba de rodillas y se sometía a las relaciones carnales con las potencias extranjeras. Por eso cuando escuchamos como ayer a la presidenta de la Nación, ¿no?, a la máxima autoridad de la Argentina, decir: a mí nadie me extorsiona contra los intereses del país. Para nosotros era un imposible creer que un presidente de la Nación, que desde el gobierno alguien se iba a plantar, como hoy se planta Cristina, frente a cualquier poder que quiere contradecir los intereses de los argentinos, contra cualquier corporación o poder que quiere someter a los argentinos, de afuera y de adentro, de afuera y de adentro. La verdad que para nosotros era una utopía. Y con Iván compartíamos esto de esa complicidad, de que éramos pocos. Después se sumaron un par más que ya venían con la experiencia o de tradición peronista. Yo tuve se nos dio una situación muy loca, y creo que no es casualidad, ¿no? Esto de que nos veníamos reuniendo, veníamos agrupando, veníamos organizando, tratábamos de reagrupar a todo lo que estaba disperso con un antifaz o con una apariencia, sobre todo porque difundida desde los otros que ahora forman parte también de la política nacional, aquellos y de la política de la ciudad de Buenos Aires, aquellos que nos acusaban de apolíticos, de frívolos, de que estábamos en cualquiera, ¿no? Esa franja morada que hoy es activa, militante, aquellos mismos sujetos que le pegaban a los chicos en económicas, que le pegaban a Iván Hein. Me acuerdo una anécdota que siempre cuenta el Cuervo. En una elección muy reñida estaba toda la patota de franja morada y los chicos de TNT, Axel, Augusto, Iván, habían pedido a ver si podíamos juntarnos los de otras facultades y algunos de los barrios a hacerle el aguante. Y había ido también el Cuervo con algunos compañeros ahí. La verdad que era bastante pobre la tropa reunida frente a los barra bravas y patobicas que tenía la franja morada. Y los iban, en un momento hubo un enfrentamiento que se venía y en ese momento Iván, a ver, corregime si no fue así, le plantea al jefe de los radicales, que era Emiliano Jacobiti, el principal espada de hoy de Martín Lustó, le dice: para, a los compañeros no nos toquen, agarrémonos mano a mano. Y cobró Iván Hein, pero se la bancó él solito y defendió a los compañeros. Porque además de ser estudioso, se la bancaba bastante bien. Y en ese contexto, donde soñábamos, nos permitíamos soñar algún proyecto político, con Iván compartíamos la idea o el sueño de que algún día llegara un Perón a la Argentina. Y para nosotros era como imposible. Mientras otros soñaban con un ejército zapatista, con una red de redes, con distintas formas de construcción de una alternativa popular, nosotros que veníamos de una formación, de una tradición más
ortodoxa, soñábamos con que viniera un Perón a la Argentina. Y uno de los primeros de esta generación, de este grupo de grupos que visualizó que a la Argentina estaba llegando un Perón, uno de los primeros fue Van Heijn. Uno de los primeros que nos dijo, Néstor Kirchner va a ser nuestro próximo Perón, fue Iván Heijn. Y la verdad que algunos mirábamos de reojo, como nos miraba él a nosotros, ¿no? Lo mirábamos de reojo a Néstor al principio y veíamos que iba enfrentándose a una corporación, iba enfrentándose a otro poder, que cambiaba la corte, los abogados, los estudiantes de Derecho, mirábamos azorados, decíamos, ¿esto vendrá así o será una maniobra de distracción? Ya Rodríguez Asa había abrazado con las madres de Plaza de Mayo también, entonces mirábamos, de pronto descolgó un cuadro, de pronto restituyó o le cambió el sentido a la ESMA, de pronto anuló las leyes de obediencia debida y punto final, de pronto empezó acá estaba Carlos Tomada, a darle actividad a las paritarias de los trabajadores, de pronto empezó a reactivar y de pronto nosotros estábamos cada vez más cerca y de pronto estábamos en un hotel intercontinental festejando la victoria de Cristina en 2007, totalmente involucrados, ya siendo parte orgánica de este proyecto político. No sé en qué momento nos terminamos de meter en el kirchnerismo, si fue 2005, 2006, fue todo un proceso bastante lento, pero no tengan la menor duda de que Iván Heijn fue uno de los principales impulsores con otros compañeros que se sumaron a este proceso independiente viniendo del peronismo, como Franco Vitali, Patucho Álvarez, Carlito Figueroa, que los veo por ahí, y tantos otros, Guado de Pedro, por supuesto, también desde los comienzos. Y en esa construcción que veníamos teniendo y en la que soñábamos con que llegue un Perón, ese Perón nos llegó mucho más rápido de lo que esperábamos. Ese Perón llegó cuando nosotros estábamos en plena etapa de discusión, de conformación, éramos poquitos. A mí me tocó hablar el otro día en el Foro de la Emancipación y la Igualdad y contaba que Néstor llegó con una generación diezmada por el terrorismo de Estado. Él decía, yo formo parte de una generación diezmada. Nosotros éramos parte de una generación diezmada por el neoliberalismo. Éramos parte de una generación diezmada por el individualismo, por la apatía política. Llegamos muy poquitos. Y Néstor Kirchner llegó al gobierno y nosotros nos sumamos a ese proyecto político con algunas carencias muy notorias. Y el propio Néstor lo decía, y cuando terminó su mandato y le traspasó el mandato a Cristina, él se dedicó a construir algo que carecía nuestro proyecto político, que era una fuerza política. Y él decía que la fuerza política necesita dos elementos. Tiene dos elementos que requiere para ser una verdadera fuerza política y poder actuar con más independencia y con más capacidad para avanzar en los cambios que necesitaba la Argentina. Uno era la inserción territorial, uno era la posibilidad de ganar la calle y la otra era la construcción de cuadros técnicos profesionales convencidos del proyecto político. Porque hasta ese entonces, y todavía unos años más adelante todavía, nuestro proyecto político carecía de las dos cosas. De poder llenar canchas como ahora llena nuestro proyecto político, y el año pasado fue notorio en esa capacidad de movilización y de copar la calle, y este 1 de marzo escuchando a la presidenta también, pero además, sobre todo, de cuadros técnicos que entendieran y estuvieran comprometidos con las transformaciones que quería llevar adelante, iba a decir Perón, Néstor, nuestro Perón y nuestra Evita. Nuestra Evita y nuestro Perón, nunca vamos a determinar cuál es cuál, ¿no? O si los dos son los dos.
Y Néstor dijo en un reportaje en diciembre de 2007, cuando apenas deja la presidencia, que se iba a dedicar a reunir 500 cuadros jóvenes para sumar a la gestión. Y claro que necesitaba 500 cuadros jóvenes. ¿Se acuerdan quién era el presidente del Banco Central en ese entonces? ¿Quién se acuerda, Alfredo? Martín Redrado. Martín Redrado. ¿Se acuerdan quién era el jefe de gabinete en ese entonces? Alberto Fernández. ¿Y quién lo sucedió después? ¿Cuál es el cuadro técnico y político que lo sucedió en la jefatura de gabinete? Sergio Massa. ¿Y quién era el ministro de Economía que eligió Alberto Fernández para asesorar, para asistir, para acompañar a la presidenta de la Nación? El de los rulos que anda por las universidades privadas. Fíjense si no hacía falta la construcción, fíjense si no era importante, fíjense la trascendencia política, la trascendencia estratégica que tenía para el proyecto político que encabezamos, la militancia de Iván Hein, la construcción del Centro de Estudios Políticos que construyó con los profesionales de la Cámpora, la convocatoria a todos los jóvenes profesionales, como lo vino haciendo Iván Hein, como lo hacía Axel Kicillof desde su centro de estudios también, con tantos compañeros que hoy, por suerte, se han incorporado a la gestión y están acompañando a Cristina y poniendo lo que hay que poner frente a los poderes internacionales y no agachándose como hacía Redrado, que no quería alargar las reservas porque entendía que el Banco Central tenía que tener autonomía del poder político. Y podemos seguir enumerando tecnócratas que acompañaban a Cristina en el gobierno del país. Fíjense si no era importante la tarea de Iván Hein y cada uno de los técnicos y profesionales que estudiaron, que se prepararon, pero que nunca dejaron las convicciones y nunca se tentaron con las ofertas de las grandes empresas, nunca se tentaron con los dineros que decían, porque me consta, tanto a Axel, a Augusto, a Iván, renunciaron a una vida tal vez mucho más placentera, mucho más cool, como las que tienen otros economistas, porque estaban comprometidos, porque antes que economistas, todos estos compañeros son militantes políticos. Antes que economistas, son compañeros comprometidos con su patria, con sus compañeros y con una historia. Por eso me pareció esta oportunidad excelente para compartir con ustedes algunas reflexiones. Yo me puse a leer algunas cosas que habían escrito compañeros. Franco Vitali y Patucho Álvarez, a pocos días de la muerte de Iván, escribieron una nota muy larga, pero una parte ellos decían que perder a alguien así, a un amigo compañero, tiene una sola ventaja, una ventaja pírrica, diríamos. El dolor se enfrenta colectivamente. Hay un proyecto de muchos que se apoyan unos a otros para atravesar el duelo y para construir una sola memoria, una sola fuerza reivindicativa. Hoy yo creo, y creo que es la oportunidad para reforzar esto, que venimos a rememorar a un compañero, a una parte de nuestra fuerza política, a una parte de nuestros sueños, a una parte de nuestra memoria, y que hoy, más que nunca, el mejor recuerdo y la mejor manera de reivindicarlo es siendo una sola fuerza y acompañar a la Presidenta de la Nación para que este proyecto político que comenzó y por el cual soñó Iván y soñamos tanto, siga adelante y los 90 no vuelvan nunca más. Ese es el mensaje. A trabajar para que en la ciudad de Buenos Aires, para que en la Nación, los 90 no vuelvan nunca más. Por Iván, por todos los compañeros, por nosotros. Muchas gracias.